Hola a todos. Muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. El sonido del vaso estrellándose contra el suelo fue tan fuerte que hizo eco en toda la cocina. El cristal roto parecía un reflejo de lo que acababa de pasar segundos antes. Los labios de Carmen y Mateo se habían rozado sin explicación, sin permiso previo, sin ninguna lógica. Fue un instante mínimo, pero tan poderoso que el aire se volvió pesado, irrespirable. Carmen se llevó una mano al pecho, como si necesitara comprobar que aún tenía control sobre su propio cuerpo. Él, en silencio, la miraba con una mezcla de sorpresa y miedo, como si no supiera si pedir disculpas o reír nerviosamente. Ninguno se movía. El reloj de pared marcaba cada segundo con una claridad cruel, como si quisiera recordarles que el mundo seguía girando aunque ellos estuvieran atrapados en ese momento imposible. Carmen quiso hablar, decir cualquier cosa, pero la voz no le salía. Entonces, como un golpe seco que los devolvió a la realidad, sonó el timbre del portero automático. Era la vecina del tercer piso, que pedía ayuda porque había dejado las llaves dentro. Carmen aprovechó esa interrupción para apartarse de la escena como quien huye de un incendio. Recogió con manos temblorosas los pedazos del vaso y murmuró: «Ahora vuelvo». Mateo no respondió. Cerró la puerta tras de sí y mientras bajaba las escaleras, sentía que el corazón no seguía un ritmo normal. Afuera todo parecía igual que siempre. El olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina, la humedad del patio interior, la voz de la vecina agradecida. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Y lo peor era que no tenía ni idea de cómo volver atrás. Parte 2. Durante los días siguientes, Carmen intentó convencerse de que nada había pasado. Se obligaba a pensar que aquel instante en la cocina había sido un malentendido, un error provocado por la cercanía, por la rutina compartida en un espacio demasiado pequeño. Sin embargo, cada vez que entraba en la cocina y veía el reflejo del azulejo donde había caído aquel vaso, recordaba la sensación de ese silencio entre ambos, tan denso que aún podía tocarlo. Mateo parecía decidido a actuar como si todo siguiera igual. Llegaba tarde de la universidad, dejaba sus apuntes en la mesa, calentaba algo en la sartén y hablaba de cualquier cosa. De un examen complicado, de un nuevo proyecto, de los amigos que lo invitaban a salir. Pero en su voz había algo distinto, un ligero temblor escondido entre frases normales. Carmen lo notaba, aunque él nunca lo admitiera. Una noche, al pasar por su habitación, escuchó su voz baja, apenas un susurro. «No puedo». Se detuvo en seco. El corazón le dio un salto. Quiso entender el resto de la frase, pero solo reinó el silencio. Volvió a su cuarto fingiendo calma, aunque por dentro todo ardía. Al día siguiente, mientras preparaban café, él evitó mirarla. Ella, en cambio, no podía apartar los ojos de sus manos, de la forma en que sujetaba la taza. Ambos estaban atrapados en un juego invisible. Aparentar normalidad, mientras todo lo que callaban crecía como una sombra. Y esa sombra empezaba a pesar demasiado. Parte 3. El otoño llegó a Sevilla con lluvias inesperadas. Aquella tarde las gotas golpeaban los cristales con un ritmo constante, como si marcaran una cuenta atrás invisible. Carmen estaba en el balcón, envuelta en una manta, escuchando el agua caer sobre las tejas. El aire olía a tierra mojada y a azahar. Y por un instante sintió que la ciudad entera estaba conteniendo la respiración. Mateo salió con una taza en la mano y se quedó de pie junto a ella. No dijo nada durante un buen rato. Solo observó cómo el agua se deslizaba en hilos finos por la barandilla. Luego, con voz baja, rompió el silencio. «Cuando estoy contigo, siento que nada más importa». Carmen giró el rostro lentamente. Su primera reacción fue querer detenerlo, poner límites, recordarle la diferencia de edad, de caminos, de todo lo que los separaba. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. En su lugar, vio en sus ojos una sinceridad tan pura que no supo cómo defenderse. Él se inclinó apenas,
Y en medio del murmullo de la lluvia, ocurrió otro beso, rápido, inesperado, imposible de negar. Ella retrocedió de inmediato, como si hubiera despertado de un sueño. En ese instante, su teléfono vibró en la mesa del salón. Un mensaje de su hijo. «Mamá, estoy pensando en ir a Sevilla pronto. Te extraño». El corazón de Carmen se agitó con fuerza. Todo lo que intentaba ocultar acababa de volverse aún más frágil. Y el tiempo una vez más se había puesto en su contra. Parte 4. Los días posteriores fueron un laberinto de silencios. En la casa se hablaba solo de lo imprescindible: la compra, las llaves, la hora de la cena. Cada palabra sonaba hueca, como si escondiera lo que realmente querían decir. Carmen notaba cómo el aire en el pasillo se volvía más espeso cada vez que lo cruzaban, cómo el roce accidental de un brazo encendía en ella una alarma imposible de ignorar. Los vecinos empezaron a hacer comentarios sin malicia. «Qué buen muchacho el que vive contigo, siempre tan atento». Ella sonreía por cortesía, pero esas frases la atravesaban como cuchillos. Se sentía observada, como si cada gesto suyo estuviera bajo una lupa invisible. Una noche, mientras guardaban los platos, Mateo rompió el muro. «Si las cosas fueran diferentes, ¿me elegirías?». La pregunta cayó como un trueno en medio del silencio. Carmen lo miró fijamente, sin poder responder. El tiempo pareció detenerse. Intentó articular una palabra, cualquier palabra, pero lo único que salió de su boca fue un suspiro. Ese suspiro lo dijo todo. Él apartó la mirada, como si hubiera recibido la respuesta que temía. Ella quiso corregirlo, pero supo que ya era tarde. Habían cruzado una línea invisible, esa que no se traza con hechos, sino con emociones que no se pueden ocultar. Y esa línea, una vez cruzada, no tenía regreso posible. Parte 5. La noticia llegó una tarde cualquiera, sin previo aviso. Mateo entró en la cocina con una hoja doblada en la mano. «Me han ofrecido una práctica en Barcelona», dijo, intentando sonar entusiasmado. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Fingió una sonrisa. Preguntó detalles, como si solo fuera una conversación más, pero dentro de ella algo se rompía. Él quería su opinión, como si su decisión dependiera de una sola frase. «¿Debería aceptarla?», preguntó. Ella tragó saliva y respondió con calma. «Es una oportunidad que no puedes dejar pasar». Mientras lo decía, una voz en su interior gritaba lo contrario. Esa noche lo escuchó en su habitación, guardando ropa en la maleta, doblando camisas con una torpeza nerviosa. Cada sonido era una cuenta atrás. Carmen permaneció en el salón mirando el reloj sin saber por qué. Cuando finalmente él salió para mostrarle cómo iba la maleta, ella sonrió, pero sus ojos la traicionaron. «Si me voy, ¿me olvidarás?», preguntó él en voz baja. Carmen no respondió. Lo miró fijamente y solo alcanzó a decir: «Haz lo que tengas que hacer». Era su forma de despedirse sin pronunciar la palabra. Esa noche, antes de dormir, pensó: «Si lo dejo marchar, tal vez lo salve. Si lo retengo, tal vez lo destruya». Y entendió que el verdadero amor, a veces, consiste en renunciar. Pero renunciar nunca había dolido tanto. Parte 6. Pasaron semanas. La casa estaba silenciosa, con los ecos de pasos que ya no existían. Carmen intentaba llenar el vacío con tareas, con caminatas por el barrio, con conversaciones telefónicas que sonaban vacías. Pero en cada rincón quedaba la sensación de ausencia, el recuerdo de miradas que habían dicho demasiado y gestos que no podían olvidarse. Una tarde el cartero dejó un sobre dirigido a ella. Lo tomó con manos temblorosas, consciente de que no esperaba noticias. Dentro, unas pocas líneas escritas con la letra de Mateo decían: «Estoy construyendo algo aquí, pero cada plano, cada línea, me recuerda a ti. No sé si esto es nostalgia o algo más, pero tenía que contártelo». Carmen dejó caer la carta sobre la mesa y se quedó en silencio. Miró la lluvia deslizarse por la ventana y, por primera vez, sintió una calma extraña.
No había reencuentros ni decisiones que tomar, solo un mensaje que hablaba de memoria, de conexión, de lo que había sido imposible y a la vez verdadero. Se permitió sonreír. Era dolorosa, sí, pero también liberadora. Comprendió que algunas historias no terminan con finales claros. Algunas viven en los silencios, en los recuerdos, en la manera en que alguien ocupa tu mente y tu corazón, aunque la vida los haya separado. Carmen miró la ciudad mojada, respiró profundo y pensó: tal vez esto es lo que siempre quise, un amor que no se posee, pero que te transforma. Y en ese instante supo que, aunque Mateo estuviera lejos, algo suyo siempre permanecería vivo, intacto, imposible de borrar. El mundo siguió girando, pero algo en ella había cambiado para siempre.